Nuevamente, muchas gracias y agradeciéndole a Kiko, pues, el favor que nos hace aquí en acompañarnos. Vamos a, ya como dije anteriormente, yo mismo soy el padrino, el cura, el papá también, y si de pronto ya el amigo estaba hablando del DNA, el ADN, por si acaso no quiera reconocer a la criatura. Son de las cosas que pasan. Bueno, como estaba manifestando hace rato, no trato de venir ya preparado con el programa que se va a tratar. Eh, Vamos a comenzar hablando del inicio de los carros, ¿no? Cuándo fueron los primeros carros y por qué forma se realizó este tipo de fabricación. Y esto podemos hablar de 1725. Imagínense, hablar de 1725, ¿quién va a creer que no había ni una bicicleta? Han de decir, allá en Europa ya estaban fabricando los carros que eran de vapor, siguiendo la línea de lo que eran los trenes, servicio masivo. Pero ¿por qué razón se viene a dar este tipo de desarrollo? Era por las guerras. Ellos estaban buscando la forma de cómo trasladar armamento, ya no a caballo, sino en algún tipo de máquina que se mueva con mayor eficacia. Entonces, así que en 1725 pues ya tenían la idea y comenzaron a hacer un carro a vapor que no les dio gran éxito porque no caminaban a más de 4 kilómetros por hora, entonces era fatal, no había. Pero ya para los 1800 había Clark Mercedes, un individuo que ya en 1800, creo que 25, ya él sacó un carro a combustión. Y recordemos que el carro a combustión o gasolina era el nombre de un fabricante, el que descubrió los motores, que era Otto, así es como se llama la traducción de la gasolina, era Otto, porque era el hombre que descubrió cómo hacer los motores de explosión. Entonces, las personas van a decir, bueno, ¿y qué es un motor a explosión? Para tener un pequeño conocimiento, pues ya saben ustedes que es la mezcla entre oxígeno, combustible y corriente. Esa es la combustión. Ahora, me van a preguntar, ¿combustión también es leña? Sí, claro, pero estamos hablando de los carros, o sea, específicamente, porque es que me pregunten de otro tipo de combustión, vamos a hablar de la combustión de los carros, donde que se tiene que manejar partículas de 14.8 por un gramo de combustible por 14.8 gramos de oxígeno, que es lo que necesitamos para que se dé la combustión más la corriente. Entonces, esto es cómo comenzó los carros y en la forma que se fueron desarrollando. Después, obviamente, ya más avanzado el tiempo, ya por cerca ya de 1900 ya comenzaron a aparecer otro tipo de carros. Recuérdense que habían, para ese tiempo los frenos eran de varilla. Para las personas que se recuerden, por ejemplo, los carros de madera, nosotros le frenábamos con un palito. No sé si se acuerdan que poníamos un palo o empujábamos así para que eso en los carros en ese tiempo eran varillas de hierro que estaban conectados a un pedal. Entonces la gente empujaba ese pedal y empujaba las varillas para que presionen las zapatas que vendrían siendo los frenos por lo regular en la parte de atrás. Claro, obviamente en 1900, ya en los 1900 y antes de eso ya hicieron como casi el carro hidromático. ¿Qué es lo que pasa? Estos carros hasta que se calienten el aceite tenían que esperar para usar una traba. Entonces esta traba era la que frenaba las ruedas, pero increíblemente cuando usted jalaba la traba para que el carro se pare no tenía que frenar, tenía que acelerar para que haya esa como contramarcha para que el carro se aguante. Eso fue muy famoso en los Ford T 1914, que en 1909 Gerald Ford revolucionó la historia de los carros. ¿Por qué razón? Porque en Europa ya estaban comenzando a trabajar los carros por serie. ¿Qué es por serie? Es que cada individuo iba específicamente armando una parte del carro. Entonces en Europa aprendieron eso porque comenzaron la Primera Guerra Mundial y tenían que hacer los fusiles. Entonces todo ese armamento fue hecho en serie para que avance la construcción. Entonces de eso ellos imitaron en Europa, pero no tuvieron la capacidad de visualizar vuelta cómo iban a comercializar los carros. Es como ahora, hay muchas cosas que dependen de la clase social para que adquieran. En ese momento la clase social alta eran los únicos que podían tener los carros. Es más que cuando Ford recién construyó los carros, ya habían los artistas de cine y todo eso, ellos son los que tenían esos carros y los ricos, pero los pobres no tenían esos carros. Entonces, viendo esto, Gerald Ford, una persona que estaba en formas de cómo tener negocio con las mismas personas que trabajaban para él,
Entonces desarrolla esto de la fabricación en serie. Creo que el carro que fue más, inclusive más que el Volkswagen en su tiempo, ustedes se acordarán del carro, es el Escarabajo, el que en México creo que todavía sigue siendo taxi, es uno de los carros que en los años han sido los carros más construidos en el mundo. Y el Ford T 1914, hasta el día de hoy no lo han podido quitar ese título. Creo que fueron 15 millones de carros que hizo Gerald Ford en alrededor de 20 años, como de 1901 creo que fue a 1930 hizo los Ford T 1914, por decir Ford T. Siempre me acuerdo 1914 porque mi abuelo fue ingeniero de motores a expresión. Echándome una cuña comercial, él fue director de la Universidad Central ahí en Quito. Entonces, medio de ahí creo que me salió la vocación de mecánico. Entonces, me acuerdo que él tenía un carro, ese Ford T 1914, entonces es imposible que no me recuerde todo el proceso, porque nosotros nos íbamos a Quito, teníamos que alzarle una rueda atrás y prenderle con manivela. Mi abuelo, ya una persona casi de 70 años, y yo un muchacho de 15, 16 que me iba a acompañar, me decía, no, 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 quítate de aquí, porque si esa palanca regresa, te rompe el brazo. Y efectivamente mucha gente se rompió el brazo, porque el rato que había la compresión, o sea, que es el rato que las válvulas cierran, para que el combustible haga la explosión y le baje al pistón, porque esa es la forma en la que se hace la combustión. Una vez que el combustible entra el oxígeno, a lo que sube, a lo que está dando el giro con la palanca, pues el pistón está subiendo y en ese rato hace la explosión del combustible y él baja violentamente en la siguiente vuelta. Entonces, si el carro no enciende, regresa como contra maquinazo, o sea, y regresa toda vez. Si uno no le suelta, le arranca el brazo. Entonces, me acuerdo que mi abuelo me decía, no, 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 dice, a ti te va a pasar algo, un hombre de 70 años. Y le prendíamos así y nos dábamos la vuelta ahí en Quito. Entonces, ese fue el Ford T 1914 y increíblemente, del lado del volante tenía como una direccional, ¿no? El pedal del freno supuestamente era el pedal para dar reversa. Usted aplastaba el pedal del freno, era para dar reversa. Aplastaba el pedal del otro lado, era como que hacía una pequeña contramarcha en lo que es ahora, por ejemplo, adelantándonos un poquito al tiempo, el diseño de ahora de los carros de estos Texa son unos carros hechos de 2 dínamos eléctricos. Cuando usted suelta el freno ya no tiene motor, son esos 2 dínamos que reemplazan a la transmisión y reemplazan al motor. Pero cuando usted suelta el pedal del acelerador le está quitando la fuerza de la energía, que es la corriente, automáticamente esos motores van en contramarcha. Entonces casi no ocupa frenos. Bueno, en eso ya casi iremos hablando al último de las clases que vayamos dando. Entonces, les hemos hablado del proceso del carro y tenemos que decirle que para en su imaginación, ¿no? Construir un carro, que esas son la parte fundamental, cuál es el funcionamiento y cómo se procesa este carro para que llegue a ese servicio tan eficiente para los seres humanos, ¿no? Entonces, imaginariamente nosotros vamos a hacernos un carro y para ese tiempo, recordemos que los carros se hacían con un chasis. Bueno, hay uno que otro carro que vemos que la estructura es sólida, tanto la carrocería como el chasis había en esa parte, pero también la mayor parte de carros fueron diseñados que no eran compactos, lo que viene siendo ahora que la misma carrocería del carro es el chasis, solamente usan una partecita al frente, a lo menos los que son de tracción delantera, usan una parte del chasis al frente del carro y en la parte de atrás casi ya coge solo el cuerpo del carro. Entonces, ustedes pueden imaginarse que primero necesitamos el chasis, después necesitamos todo lo que los implementos de ese chasis que vendrían siendo la suspensión. La suspensión en los carros antiguos eran las hojas de resorte, aquí les llaman las sopandas, en inglés dicen leaves, las hojas, ¿no? Como nosotros decimos las hojas. Entonces necesitaba esa suspensión para que no sea tan rígido el golpe, si no tiene parte donde que haga este movimiento de aguante del golpe, automáticamente si hubiese partido los chasis, como se pueden dar cuenta en los muelles que lleva, inclusive de las carretas, ya usaban un tipo de cauchos para que el rato que resiste el golpe no esté hierro con hierro, sino esté una parte de caucho en medio del hierro y eso haga la fricción para que el golpe no sea seco. Entonces, por eso es que tienen los cauchos en las hojas de resorte, donde que están las orejas, eso tiene ahí unos cauchos. Sí. Un comentario nada más. Lo que usted explica es primeramente muy concisa, muy efectiva. Pero normalmente, por ejemplo, he oído gente que dice, le compara a los chasis a la parte que resiste el choque con los carros de ahora y la gente dice
antes eran los carros buenos, qué linda lata tan dura. Y dice, aguantaban todo y ahora ves tus carros de un choque y se acaba. Ahora a lo mejor es mucho mejor ahora porque resiste el carro el impacto. Claro que se estropea más, pero el cuerpo humano queda más íntegro. Esa es la idea. Claro, mire lo que es, no, la ciencia en el tiempo es lo único que se va es como modernizando un poquito en los materiales. ¿Qué es lo que sucede? Antiguamente los carros, no sé si ustedes se daban cuenta, pero el bumper o el guardachoque que nosotros llamamos, tenía como una hoja de resorte. ¿Qué es lo que hacía eso? Es que cuando había el impacto no era sólido. Y la gente piensa que mientras más sólida sea la pieza que tiene al frente, el impacto va a ser menos fuerte, es más fuerte. Porque no hay ese espacio en donde que el carro al dar el impacto rebote, sino es el impacto y con todo lo que va. Si ustedes ven los carros modernos, en el guardachoque que es de caucho, tiene espuma flex. ¿Por qué razón? Para que justamente el impacto menor, exacto. Entonces, esas son las cosas increíbles. Antiguamente sí pensaron bien, haciendo los carros viejos del Ford T 1914, tenía como una hoja de resorte que le cogía al guardachoque, para que cuando se golpee es como un swing que le llaman, un empuje que viene de ida y vuelta, ¿no? Para que no haya ese impacto tan sólido. Pero después hicieron esos bumpers que venían cogidos contra el chasis y ustedes podían ver que eso, claro, el carro iba rompiendo lo que se le aparezca si había otro que no soportaba el golpe. Exacto, le ponían un tumbaburros. Y por eso la policía comenzó a tener regulaciones, la ciudad, la jefatura de tránsito, porque uno que tenía ese guardachoque a otro que no tenía absolutamente le hace pedazos, le acaba por el mismo impacto que le da. Pero bien, entonces nosotros ya estamos en la suspensión. Necesitamos una parte donde que asiente ese chasis del carro y haya ese amortiguamiento en primer lugar en las hojas de resorte. Pero recuerden que estas hojas de resorte, una vez que ceden o cuando los huecos son muy continuos, es como si tuviéramos en una pequeña balsa, ¿no? En las olas comienzan y salta y salta. ¿Qué es lo que pasa? Se tuvo que poner amortiguadores. Los amortiguadores lo que hacen es tanto de subida como de bajada, aguantar el impacto del golpe. Si el carro cae, absorbe el golpe. Si el carro rebota, pues le aguanta que no salga disparado el carro para arriba, entonces eso amortigua el golpe. Si ustedes ven los carros que tienen mala suspensión, por si los amortiguadores, ustedes van en un highway y le van viendo a esa llanta de atrás o a la llanta del frente que va como si fuera una pelota de básquetbol, es porque no está absorbiendo el golpe el amortiguador. Imagínense ahora en carros de alta velocidad que estamos en autopistas a unos 40, 50, 60, 70 millas por hora, ese carro va pero saltando esas ruedas, y peor si tiene mucho aire, pero ustedes se dan cuenta que cuando ha pasado unos 15 días o un mes, esas llantas se han gastado como una grada. Es justamente porque no hay amortiguación en esos carros. Entonces, esa es la parte por la cual ellos pusieron amortiguadores, aunque los carros antiguos tenían como un spring o un circular grande, que era el que iba al frente para aguantar el peso, pero exacto, aquí le llaman un coil spring. Entonces, eso es lo que le aguantaba el peso, y en la parte de atrás, pues según el diseñador, algunos hacían con hojas de resorte, otros lo volvían a poner este spring, pero siempre tenía que haber un amortiguador. Es más, que me recuerdo que en el Ford 55, que era casi un carro sólido, ¿no? Le pusieron spring adelante y atrás, y en las curvas, como el amortiguador abría, el carro tendía a virarse un poquito. Me acuerdo de esto porque nosotros corríamos carros antiguos y teníamos que ponerle como unas bandas para aguantar la carrocería. Ustedes ven que los carros modernos inclusive tienen como una pieza para aguantar el impacto de la potencia del motor. En este caso era para la curva, que el carro no virara mucho la carrocería y haya mayor estabilidad. Bueno, para eso pusieron los amortiguadores. Después de eso, pues ustedes se pueden imaginar que necesitamos nuestro carrito que tenga un volante, porque ¿cómo le vamos a guiar? Entonces se tiene que hacer todo el sistema de varillaje para manejarlo, obviamente teniendo una caja de guía, que es donde que se desmultiplica la fuerza que tiene que hacer uno. Ustedes saben que los piñones, uno pequeño, otro más grande, va a desmultiplicar la fuerza. O queremos más velocidad o queremos reducir el impacto, la fuerza que uno tiene que hacer. Entonces, en esa caja, los engranajes son lo que van dando, antiguamente eran, recuérdense, cajas, estos serían manuales, ¿no? Ahora son hidráulicas.
Entonces uno tenía que romperse dándole la vuelta al volante para parquear, lo que ahora pues a base del sistema hidráulico con una pompa se facilita todo esto. Una vez eso, pues sabemos que tenemos que tener el sistema de cómo detenerle al carro. Entonces se hizo los frenos, lo que les estaban hablando, que antiguamente se hacía los frenos de varilla. Después se hicieron los frenos regulares con líquido, pero el líquido en estas líneas iban a través de la presión que uno podía ponerle al pedal. Por eso que muchos carros se recalentaban los frenos en las bajadas, porque el tipo tenía que estar presiona y presiona y presiona, que comenzaban a recalentarse los tambores. Entonces, así que con los tiempos fue cambiando, y ya hablaremos más adelante, vuelta ya a esto de los frenos. Solamente queremos darles una idea de que ahí tenía que haber los frenos. Una vez con los frenos, pues la carrocería para darnos la comodidad, las luces, los accesorios, y después necesitamos qué va a mover a ese carro. Entonces, obviamente, hablamos de los motores, que en primera instancia hicieron un motor a vapor, después ya hubieron los motores de explosión. Hay motores a gasolina, hay motores a diésel y hay una cantidad de otro tipo de motores, pero específicamente nosotros vamos a hablar de este tema. Si alguien tiene una pregunta sobre los otros tipos de motores, yo encantado puedo darles algún informe en los 15 minutos que vamos a tener. Como dije, vamos a dar 30 minutos de clase y 15 minutos para tener preguntas y respuestas, cualquier cosa que quieran preguntarme sobre los motores. Había que hacer la caja de cambios, que ahora sabemos que son automáticos, uno sube al carro, jala. Antiguamente no era así, teníamos que usar el disco de embrague, que era el que separaba el motor de lo que daba el engranaje al motor, con la caja de cambios, aquí le llamamos transmisión, con el diferencial. Dependiendo del tipo de carro, dependiendo del tipo de peso, pues lo mismo, los piñones se van fabricando para que haya esa desmultiplicación que ayude a movilizar ese carro, como digo, con el peso que sea necesario. Entonces tenemos el motor, la caja de cambios y el diferencial. Con esto pues tenemos que hablar que había carros con combustión externa e interna. Eso como para tocar un poquito nomás. Recuerde que los de combustión externa pues vendrían siendo los de vapor, porque eso está, pero internamente nosotros vemos que se consume el combustible dentro del motor y sale desfogado por el tubo de escape. Con esto pues podríamos quedarnos ahí para la próxima hablar ya más detalladamente. Solo quiero darles unos pequeños tips de la calefacción del carro, que ese era el propósito mío de hoy noche, ya que mucha gente tiene ese gran problema en este momento. ¿En qué forma trabaja la calefacción del carro? Recordemos que todos los carros, todos los motores necesitan enfriamiento, a excepción de otros que están en el desierto y algunos que se tendría que hablar más detalladamente de esto. Pero regularmente todos los automóviles utilizan lo que no se puede poner es agua. Aquí en este país, regularmente en nuestro país, prácticamente no usamos lo que es anticongelante porque no baja la temperatura hasta ese punto. Pero aquí se tiene que usar anticongelante, y también porque se tiene que prever que en estos cambios climáticos el óxido es mucho más rápido en el trabajo que hace de deteriorar todos los hierros. ¿Qué es lo que pasa? Regularmente la calefacción, y creo que como Kiko en las boilas, ¿no? A veces la gente se sorprende, ha usado un antifreeze de mala calidad, no se le ha congelado, le ha puesto agua y de todo, y de pronto no tiene calefacción. Y llega donde el mecánico y le dice: maestro, yo le doy mantenimiento, pero mi carro no tiene calefacción. Una cosa muy sencillita. Ustedes van a ver que hay dos mangueras que entran a un radiador pequeño dentro del carro, donde está el tablero. Toquen esas dos mangueras. Si la una está fría y la otra está caliente, regularmente lo que pasa es que esa basura que se acumuló, como el panel del radiador que está dentro, que le llaman un core, es un radiador pequeñito, pero con conductos pequeñitos. Entonces toda la basura, ¿dónde se va a quedar? Dentro de ese radiador. Como no tiene necesidad obligatoriamente de circular el agua por ahí, porque tiene otro sistema con el que el motor se está enfriando, este es solamente para la calefacción, entonces no va a afectar en absolutamente nada al funcionamiento del enfriamiento del motor del carro, pero sí va a quedar que ustedes no tienen calefacción dentro del carro. Entonces, como una sugerencia, lo primero que tienen que chequear, si hay antifreeze dentro del carro, y usen un buen antifreeze para que no se oxide el interior del motor que tiene óxido. Tocar las dos mangueras de entrada de agua
prácticamente debajo del tablero del motor, pero al frente hay dos líneas que entran, dos mangueras de 5 octavos más o menos. Si la una está fría y la otra está caliente, ese radiador está tapado. Ahora sí, si quieren hacerme alguna pregunta. Con respecto a los carros, no sé, he sabido que los primeros aparatos para movilizarse fueron las carrozas, transportadas por caballo. Y bueno, de ahí viene la famosa frase de calcular Pero usted está hablando de transportación, recuerde, no estamos hablando aquí de carros. ya del carro. Por eso Claro, porque eso, la transportación es una cosa, usted está hablando de la carreta y el carro son dos cosas que sirven para transportarse. Inclusive usted carga a una persona, le está transportando. Pero Pero ahora, ¿por qué le llaman? Ya, la pregunta es, ¿por qué le llaman a un motor que tiene unos 9 o 10 o 20 caballos de fuerza? Esa es la pregunta. los horsepower, dice usted, los caballos de fuerza, pues eso es dependiendo de la necesidad que tenga el vehículo, ¿no? Nos podemos imaginar que un tráiler que va a arrastrar 600 quintales, a lo menos si estamos en la cordillera donde nosotros venimos, un tráiler de esos no puede tener un motor de menos de unos 250 caballos de fuerza. Entonces, pero si usted tiene un automóvil, usted no necesita un motor de más de unos 100 caballos de fuerza, como máximo. A ver, yo entiendo la pregunta. Lo que él está preguntando es que de dónde viene el nombre de Caballo de horsepower. fuerza. ¿Y eso dónde viene? Eso viene de que cuántas libras podía mover un caballo. Creo que son como 700, no recuerdo ahora en día exactamente. No quería la medida. No, él quería saber es que de dónde viene El nombre de horsepower. Eso era de que cuántas libras podía un caballo mover. O sea, aquí ponían, entonces el caballo caminaba así con una polea y alzaba todas esas libras. Entonces, de ahí viene esa medida de horsepower. Entonces, viene el torque, es de cuántas libras de torque tiene es el motor. O sea, el caballaje viene por eso. O sea, calculando en lo que un caballo regularmente. mover Ahora, si le toca un caballo flaco, imagínate si calculan con ese, no, pues, estamos grave la situación. Claro. O sea que, o sea, dependiendo del caballo, no, pero ahí tiene la razón. Eso fue calculado en base a la capacidad de arrastre del caballo. Exactamente. Exacto. Por eso se ponía, si era un carruaje de un solo caballo, de 2 caballos, de 6 caballos, dependiendo de la cantidad De peso, del peso. Por eso de la necesidad que, pues, bueno, o sea, que estuvimos cerca, vamos a tenerte más cerca para que... Nah, sí. Verá, usted decía que el origen del movimiento del motor se origina con una explosión. El movimiento del motor, no, el movimiento, recuerde que, por ejemplo, para darle movimiento al motor, antiguamente yo le hablé que tenía una manivela. Claro, o sea, es de lo que de su batería, la batería, no, eso sí lo entendí, o sea, pero el origen mismo es, o sea, una pequeña explosión que da el movimiento. O sea, cuando hace la combustión, ¿qué es lo que pasa? Esa combustión, al estar en esa cámara cerrada, lo que hace es presionar al pistón para que vaya para abajo. ¿Me entiende? Entonces, el siguiente pistón que viene en un giro. Si usted ve, por ejemplo, tiene el cigüeñal que tiene las pesas. ¿Para qué? Para ayudarle a dar... La transmisión, pero el origen es No, la transmisión... la transmisión del movimiento. Una vez que se orija el origen, o sea, hablando desde un inicio la explosión, entonces empieza ya todo lo que, o sea, usted como mecánico ya le conoce todo lo que es la transmisión del movimiento. O sea, eso sí lo entiendo. Ahora, lo que el origen del motor, de lo que dicen ahora el hybrid, el híbrido, ¿eso también tiene el mismo origen de la explosión o eso es transmisión de energía? O sea, bueno, ahí la cosa es diferente, ¿no es cierto? Porque recuérdese que eso está sincronizado con el sistema de computación del carro. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el motor está en pleno funcionamiento, ¿no? Dentro de la transmisión está lo que ahora, por ejemplo, los carros completamente electrónicos tienen 2 dínamos. Ese tiene un dínamo dentro de la transmisión. Entonces, dependiendo del movimiento que está haciendo, si usted ve, por ejemplo, cuando un híbrido pasa por su lado, no se le escucha. Pero tiene que ser primero impulsado por el combustible y después la computadora es la que va sincronizando. De acuerdo. El inicio... Claro, no funciona primero que el carro va a dar un movimiento primero eléctrico, porque recuerde que siempre tiene que generar de alguna forma energía para poder recargar esas baterías. Entonces,
y no está haciendo el giro del motor, como usted me está preguntando, el giro del motor con ese motor eléctrico. Después, una vez que el carro ha encendido y comienza a tener movimiento, automáticamente entre la computadora van teniendo ese tipo de contención, que prácticamente ahorita, si usted ve, los carros híbridos van a salir del mercado. Y esto me dijeron cuando yo hace 15 años estuve estudiando mecánica, el profesor me dijo, ¿sabes qué? Estos carros, todos los de combustible, tienen que salir. Si no han desaparecido es por la mercadotecnia, porque ¿sabe cuántas son las miles de partes que fabrican para un carro de combustión, así con estos sensores, una infinidad de repuestos que se necesita para que ese motor esté sincronizado? Cuando dos, y esto ya hicieron como, bueno, cuenta la historia que ya por los 1900 ya había carros eléctricos, pero no desarrollaron carros eléctricos porque no eran comerciales. Esa es la diferencia. Pero de que todo lo que se ha hecho hasta ahora, o sea, no ha sido eficiente para el ser humano, sino ha sido más comercial para que todas estas... En el eléctrico, oh no, definitivamente. Imagínese que un carro eléctrico, a como está construido, lo único que tiene son esos dos grandes dínamos, dos ejes que conectan, por lo regular son de tracción delantera, dos ejes que conectan al frente y las baterías. Todo lo que son frenos, todo lo que es sistema de suspensión, casi prácticamente es electrónico. El único líquido que tiene un carro de estos Texas, es el agua que sale para limpiar los limpiavidrios. Eso es lo único que tiene de agua. El resto todo es electrónico. Las baterías, en su concesión, increíblemente la tecnología ha logrado tal diseño que ustedes ven, por ejemplo, un taladro, dice, con baterías de litio. O no sé si han visto esa nueva propaganda. Todo es en baterías de litio y es tan sencillo. El litio es sacado de 200 metros de profundidad en la tierra, donde que hay minas de sal. Y no minas de sal en el mar, sino minas de sal en las montañas. Sacan ese líquido, le secan y ese polvo es lo que logra acumular la cantidad de energía que necesita, reduciendo hasta el 90% el espacio de las baterías convencionales. Por esa razón es que ahora los carros van a salir en cantidades con este tipo de producto. Y como decirles, por ejemplo, Bolivia, siendo un país de los más pobres de Latinoamérica, está prácticamente sobre oro. Ellos tienen, para las personas que conozcan la cordillera de los Andes, en la parte entre que está Perú y Bolivia, ahí está la mina de sal en las cordilleras de las más grandes. O sea que si ellos se dedicaran a fabricar baterías y que están tratando eso, hay una lucha constante, tuvieran un gran desarrollo. Hablando de lo que es pues, la tecnología y todo, hay cosas que se podrían hacer que duren mucho, pero lamentablemente ahora por la mercancía, los dueños de las compañías de los autos están programando para que todo tenga su fin corto. Un celular se acaba y tienes que comprar otro. Entonces en los carros también, o sea, antes se hacía una lámpara de un foco que podría durar miles de años sin apagar. Pero hoy en día están fabricando cosas que tienen su vida, corta vida, para que usted siga yendo al mecánico, siga yendo donde Giovanni, por ejemplo. Giovanni siga pagando los impuestos. Toda esa cosa se va creando para últimamente. Hay cosas que sí pueden durarse mucho tiempo, pero no lo hacen. Claro. Bueno, con esto les dejamos inquietudes para las próximas ocasiones. Obviamente tendré que decir que nosotros vamos a tratar en lo posible no solamente de hacer uso de nuestra experiencia, sino también actualizarnos un poquito. Este es el gran reto que me puse cuando me dijeron que viniera a dar clases de mantenimiento. Yo me gradué hace 15 años. O sea, y me actualizo de poco a poco, y el tener que venir acá, a veces tengo que comenzar de nuevo a sacar esos libros que estaban empolvados. Esto es más, no sé si sea mito o a lo mejor en realidad por eso le hago una pregunta como especialista en este tipo de información. Normalmente dicen que si usted, el carro automático sirve
sean muy bien cuidados, es mejor utilizar un estándar. Hay un gran problema, por ejemplo, le diría, aquí si usted se va para partes como Utah, Nebraska, como parte de California, Colorado, y eso, he tenido la oportunidad de viajar, realmente se necesita un carro de transmisión manual, porque usted va a encontrar unos letreros ahí en California que dice revise sus frenos. Esa bajada es como ir allá en las cordilleras. Y si usted va a un carro automático, lo menos que hace es poner una siguiente marcha. Si ve que tiene dry y baja L1, L2, L3, o sea, las personas no toman esa precaución, sino comienzan a soltarse por ahí, pero el que regularmente maneja estándar está controlando las revoluciones del motor del carro, el sonido, cómo se escucha. Usted un estándar le pone en dry y ese carro puede ir por ahí a 120, pero si usted tiene un carro estándar, le mete cuarta y estoy viendo que ese motor está rugiendo, le tiene que aguantar con el freno. Entonces, obviamente tiene una razón y no es un mito, sino es una realidad. En los carreteros donde que nosotros estamos, no es lo mismo arrancar en primera que coger el dry, que prácticamente es una marcha para un arranque suave, sin mucha presión. Nadie se da el trabajo de coger y sacar la marcha, y sabiendo que esto funciona como hidromáticos también, los automáticos. Si usted le pone la primera y arranca en una cuesta donde está huecos para aguantarle, porque recuerde que esa presión que hace cada vez que el carro cae en los huecos, le está forzando a la transmisión, vuelta de nuevo a empujar todo el peso que tiene encima de esa carrocería. Entonces, en dry es una marcha muy liviana. Es como para estar andando aquí en la ciudad o cosas así, pero nadie se da la precaución de bajarle la marcha para andar en esas carreteras malas. Y le digo que allá, increíblemente, yo veo mucho carro que son más estándar en las carreteras donde que hay bastante gradiente y no son fáciles de conducir. Bueno, entonces amigos, vamos a despedirnos y agradecerles a todos ustedes la presencia, recordarles que el día miércoles estaremos 7:30, hoy porque Kiko quería ser un poco más extensivo en la conversación, en conocer al público, pues nos hemos tardado un poquito más. Pero muchas gracias. Vamos a pasarle con Kiko las últimas palabras y también de nuestro secretario aquí, que con el que tienen que ponerse en contacto para todos aquellos que quieran inscribirse. Le pasamos después el micrófono a Carlos para que des tu número de teléfono y todas las horas que vamos a estar aquí. Recuerde que es nuestro secretario ad hoc. Y agradecerles a los amigos de Kunani que también están participando con nosotros. Dejémoslo que hable Kiko y yo les pongo ahora el micrófono. Ok, gracias a todos por la presencia y también la próxima semana ya traeré un pizarrón para dibujar ahí, porque parece que se entiende mejor cuando uno dibuja las cosas, ¿verdad? Entonces voy a hacer unos esquemas ahí, unos esquemáticos acerca de la parte eléctrica, cómo funciona, para que podamos entender mejor. Y gracias a todos por estar aquí con nosotros, gracias por su presencia. Gracias. Por la invitación oficial. Este es un anuncio oficial ya. Kunani entra a participar, a coordinar esta labor con Wellington Pérez y el señor Kiko Hidrobo en transmitir consejos prácticos a la comunidad con las que ellos puedan desenvolverse un poco mejor en esta nueva ciudad, en esta nueva sociedad a la que emigraron. Esperamos contar con la presencia de todos los que la necesitan. Estaremos con las puertas abiertas y los teléfonos nuestros son 347-353-3594. Repetimos, 347-353-3594. Ese es un teléfono al que pueden llamar y dar sus nombres para oficialmente inscribirse. Otro teléfono tenemos que lo puede dar aquí nuestro presidente de Kunani, el señor Marco Laura. Ok, buenas noches a todos y gracias a los señores instructores, el señor Pérez y el señor Kiko. Kunani, estamos dispuestos a colaborar con este proyecto que me parece excelente,
por cuanto todos necesitamos saber algo, instruirnos y estar al día en estos asuntos técnicos. Les vamos a dar un teléfono, otro teléfono más al que pueden ustedes comunicarse para inscribirse, y vamos a seguir recibiendo inscripciones. El otro número de teléfono es 347-600-8662. 347-600-8662. Entonces pueden inscribirse y llamarnos. Otra cosa que quiero decir en este momento, un agradecimiento muy especial a la señora Gloria Reyes Barros por prestar el local, por ser parte patrocinadora de este nuevo proyecto.